Todos tenemos en el fondo de nuestra vida una idea de llevar un diario interior, un diario que a veces se escribe, a veces solamente se piensa y a veces se recuerda. Todos tenemos de alguna manera notas, recuerdos, historias que queremos preservar. Todo eso nos lleva a reconocer que esto es una confesión. Nosotros hablamos con nosotros mismos, sea el puesto que sea, hombre, mujer, estudiante, todos llevamos un diálogo con nosotros mismos. Decía María Zambrano que la confesión es un género literario. En La Habana, al llegar, yo me propuse escribir historias, lo que recuperábamos, lo que investigábamos, lo que vivíamos. Y eso lo hemos llamado Cuadernos de La Habana. De eso queremos contar. Llegar a La Habana, a la casa, al espacio, al patio, al jardín, que nos hace pensar en los años 50. ¿Quién habitó por primera vez esta casa a nombre de México? ¿Cómo fue que llegó a esta puerta, a esta fachada, don Gilberto Bosques Saldívar como embajador de México en Cuba? ¿Quién era el hombre atrás del diplomático? ¿Cuáles eran sus pensamientos, sus preocupaciones? ¿Cuáles eran las presiones a las que se iba a ver sometido? ¿Cómo iba a resolverlas? Y finalmente, la gran pregunta: ¿por qué trascendió? ¿Qué lo distingue de cualquier otro funcionario que podría haber desarrollado esa función? Vamos a recorrer la sala principal de la casa. La sala en la que al final de estos largos 11 años se reúne con Fidel, con el Che, con Raúl, donde se reúnen para seguir la conversación que tuvieron durante muchos años. Gracias por permitirme pasar. Tenemos que trabajar con cuidado. Un placer recibirlo. Adelante, por favor, embajador. Muchas gracias. Para servir. Nos encontramos en la mañana de hoy en la institución emblemática de la Cancillería mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el acervo histórico diplomático. Y estamos en esta capilla, en este espacio privilegiado, que es el fondo reservado de la Biblioteca José María Lafragua. Y estamos buscando los pasos del embajador Bosques, Gilberto Bosques, en Cuba,
de su gesta en Francia, de su gesta en Portugal, su paso por Estocolmo. Pero, ¿qué hay del Bosques en Cuba? Es un reto en el que estamos empeñados muchos, y hoy, en este espacio donde se conservan los grandes documentos de la historia de la diplomacia, hemos venido a buscar, a preguntar, a indagar, y encontramos joyas, encontramos perlas, encontramos hallazgos que seguramente podrán impresionar a muchos de los que por primera vez se acerquen a la enorme figura de don Gilberto Bosques. Acá está, reservado, protegido por esta institución, un documento que tiene mucha relación con la historia de México y Cuba. Es la notificación al embajador Gilberto Bosques, estando en Estocolmo, de una orden, una instrucción, una invitación. Y me permito leer para conocer exactamente en qué términos se invita al embajador Bosques, que ya estaba en Estocolmo por 2 años y medio. El texto que protege este acervo dice así: Señor presidente, desearía confiar a su amplia experiencia diplomática el puesto de Cuba, para nosotros tan importante, promoviéndolo al cargo de embajador en La Habana. Punto. Ruégole decirme si aceptaría a fin de proceder a solicitar beneplácito de estilo. Punto. Felicitándolo afectuosamente, firma Padilla Nervo. Y la fecha es muy importante. La fecha es el 26 de julio. El 26 de julio de 1953, el mismo día del asalto al cuartel Moncada, donde empieza una nueva historia para Cuba y donde empieza una nueva historia para Gilberto Bosques. Estos son los hallazgos que nos permite tener en un archivo. Esto es lo que venimos a buscar y lo estamos encontrando. Una congruencia a prueba de todo, ¿no? Yo creo que en eso hay un hilo conductor absoluto a lo largo de su vida. Que México, que el único país que en la OEA defendió a Cuba, que no rompió relaciones, que se quedaron solos nada más con México. Pues esa es la tarea del diplomático, negociar, sentarse, ver cómo se pueden componer las cosas. De mucha camaradería, como era el carácter de las relaciones que siempre se tuvo con Bosques. Gilberto Bosques es el embajador en La Habana durante todos esos periodos turbulentos y al mismo tiempo luminosos de la historia de Cuba. La vida de Gilberto Bosques creo que nos deja ver primero que fue un hombre totalmente identificado con la Revolución Mexicana y sus principios. Yo creo que es un gran patriota. Gilberto Bosques Saldívar nace en Chautla de Tapia en 1892. Chautla de Tapia es un pueblo situado al suroeste del estado de Puebla, en una región colindando con los estados de Morelos, Guerrero y Oaxaca. Sus padres fueron Cornelio Bosques y María de la Paz Saldívar, quienes le enseñaron a vivir del campo. Su esposa, María Luisa, y sus hijos Laura, Teresa y Gilberto
serían testigos de algunas de las hazañas más importantes de este personaje. Inicia su actividad de lucha al participar en la Revolución Mexicana al lado de los hermanos Cerdán. Desde muy joven se liga a los movimientos maderistas y es en el periodo del constitucionalismo, encabezado por don Venustiano Carranza, que se integra a sus tropas. Es activo defensor de la revolución. En la lucha armada participa defendiendo muy joven el puerto de Veracruz frente a la invasión norteamericana. Gilberto Bosques estudió en la Normal Superior del Estado de Puebla, lo que nos permite reconocer su particular interés por la educación, que a lo largo de toda su carrera fue un eje fundamental. Junto con el presidente Lázaro Cárdenas, estarían siempre muy pendientes de las innovaciones, de los planes de estudio y sobre todo de cómo fundar en México un nuevo modelo de educación, la educación socialista. ¿En qué se fundamentaba el pensamiento de Gilberto Bosques? En los principios de la Revolución Mexicana. Él siempre lo dijo y siempre lo defendió así. Pero yo creo que la postura de Gilberto Bosques viene muy atrás, ¿no? Viene de toda su experiencia, pues primero como un joven revolucionario, ¿no? que se levanta muy temprano y participa en la Revolución Mexicana y participa al lado de personas muy progresistas, ¿no? Gilberto Bosques había tenido un papel en México como revolucionario porque había combatido la dictadura, siendo muy joven, la dictadura de Porfirio Díaz, la dictadura de Victoriano Huerta, e incluso siendo maestro en México, él pide una licencia para irse a Veracruz a presentarse como voluntario para enfrentarse a las tropas norteamericanas que están ocupando el puerto de Veracruz. Pero bueno, con el Maximato surgen estos movimientos en contra de los intentos de reelección de Obregón, surge la rebelión de la Huertista y él participa activamente y es cuando toca ir a Cuba por armas, ¿no? Historia que luego tendremos que recuperar cuando ya adelante en la vida, ya en Cuba, y se encuentra con Fidel Castro. Fidel Castro le dice: embajador, yo sé que usted vino a Cuba a comprar armas. Yo quiero hacer lo mismo, pero al revés. Yo quiero traer armas de México a Cuba. La vida de mi abuelo fue una vida justamente de muchísimos de estos tipos de cosas, ¿no? Él estuvo a lo largo del tiempo expuesto a una serie de acontecimientos y de circunstancias que pareciera que estuvieran ya predeterminadas, porque parecen muchas coincidencias, ¿no? Hay que recordar que Gilberto Bosques era el cónsul de México en Marsella. Es ahí donde vive la agudización de la guerra y sabemos de los miles de refugiados que huían de la guerra civil española, los miles de españoles refugiados por Bosques desde el puerto de Marsella hasta el puerto de Veracruz. Se habla de muchos miles de refugiados, y no nada más españoles, judíos perseguidos, franceses, antifascistas, una diversidad de ciudadanos comunes o de intelectuales de la talla, por ejemplo, de María Zambrano. ¿Qué hubiera sido de María Zambrano sin la visa de Bosques para salir hacia México? Pero estamos en un momento muy
álgido de la ocupación nazi, que Bosques vive junto con su familia de una manera muy intensa. Estuvimos en París en esa época. Claro que se viene la Segunda Guerra y todo cambió, ¿no? Ya en Marsella, sí, se viene ya la ocupación. Entonces, pues ocupan toda Francia y a los diplomáticos que estaban acreditados los llevaron a Alemania, a los latinoamericanos a Val-Godesberg. Bosques fue cónsul general de principios de 1939 a finales de 1942. No porque se haya venido, sino porque México rompió relaciones con Alemania, los alemanes lo metieron preso y entonces estuvo 14 meses preso, encerrado en un hotel de Bad Godesberg en Alemania, ¿no? Él y todo el personal diplomático mexicano, hasta que hubo un intercambio de prisioneros. Me da mucha rabia que por ahí se diga que salvó la vida de 20,000, 15,000, 30,000 personas. He sacado cuentas, los estudios que he tenido la oportunidad de hacer, he sacado cuentas que entre una cosa y otra, por varios motivos y varias acciones, algunas muy directas de esconder a la gente de la Gestapo, ¿no? Yo creo que estamos hablando de 140,000 personas a favor de Bosques. Por eso me indigna, me saca muchos corajes que hablen de Bosques como el Schindler mexicano. Este señor Schindler, mucho mérito, salvó a 1,100 judíos y los puso a chambear en su fábrica. 1,100 judíos contra 140,000 personas de muchísimas nacionalidades. Hay una diferencia. Claro. Yo creo que en vez de el Schindler mexicano deberían de ponerle al otro, en todo caso y haciéndole un gran favor, el Bosques alemán, ¿no? Muy bien. Mientras tanto, en Cuba, Fulgencio Batista, de formación militar, con una ambición desmedida, rodeado siempre de un grupo de militares que lo han apoyado tradicionalmente, que le han dado soporte, tiene una enorme aspiración al poder. Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista presidente, porque es la seguridad de nuestros hijos, porque es la tranquilidad de nuestros hogares, porque es el orden, el respeto, la paz. El 14 de julio próximo pasado, el pueblo de Cuba se ha movilizado de una manera vibrante y casi enardecida en todo el territorio nacional. En estas justas, en que el pueblo emitió su voluntad libremente a través de las urnas, me ha designado su presidente. Llega Batista al poder en el 1940, con una alianza incluso con los comunistas. Se aprueba la Constitución del 40, una de las constituciones más progresistas de la historia de América hasta ese entonces, impulsada por los comunistas. Y ese hombre que utiliza a los comunistas en función de legitimar su proyecto de gobierno o un proyecto de gobierno, digamos que avanzado, popular, es el mismo hombre que en el año 55 aprueba la creación en Cuba del Buró de Represión de Actividades Comunistas, una institución paramilitar única de su tipo en la historia de nuestro continente hasta entonces, creada específicamente para perseguir y reprimir la actividad de los partidos comunistas en Cuba. Al término de su mandato como presidente de Cuba, Fulgencio Batista
intentó volver a ocupar la presidencia. Hizo campaña, recorrió la isla, pero perdió. Decepcionado, partió rumbo a los Estados Unidos. Desde allá, observó, esperó y conspiró. Se mantuvo siempre atento y vinculado a la política de su país. Pasaron los años. Con el tiempo comenzó a preparar su regreso al poder. Fundó su propio partido, pero se dio cuenta de que la vía electoral no le convenía. Fue entonces cuando Batista optó por otro camino: derrocar al presidente Carlos Perio Socarrás. ¿Cómo lo hizo? Mediante un golpe de Estado. ...10 de marzo del 52. Yo trabajaba en un bar, despachando bebida. Con 16 años me puse 2 años más para que me admitieran. Y entonces esa noche se dio el golpe de Estado a las 2:40, según dijeron ellos. Habían unidades tanto de paracaidistas, unidades de infantería, unidades de tanques. Yo llego por la mañana, iba a la escuela a hacer 8º grado. Y cuando salimos, íbamos en la calle Reina, venía un ómnibus, lo paramos, bajamos a toda la gente y formamos ahí un escándalo gritando abajo Batista. Y fue la primera acción que tuve. ¿Qué hace el presidente constitucional Socarrás, presidente de Cuba? Asilarse en la Embajada de México y es trasladado a México en calidad de asilado político. Se queda entonces Cuba sin presidente constitucional y Batista asume el poder. Comienza entonces un gobierno represivo que lleva al país a acelerar y a profundizar las grandes crisis que tenía nuestro país. Ante una situación tan grave, queda la Embajada de México muchos meses, casi el año completo, sin embajador. Fue en esos días de intensa agitación política cuando emergió una figura, el joven abogado, idealista, inconforme, rebelde, que con sus convicciones formó un movimiento, formó comités martianos, hizo todo por ir dándole cuerpo a ese movimiento de rebeldía, siguiendo la línea que ya había trazado José Martí de imaginar una Cuba libre, una Cuba independiente. Se llamaba Fidel Castro Ruz. La historia estaba apenas iniciándose. Batista dio el golpe 3 meses antes de las elecciones. Fidel estaba ya era muy probable, tenía mucha simpatía en las gestiones que él había hecho para ser diputado, ¿no? Representante a la Cámara. Y pues 3 meses antes, imagínense, eso fue terrible. Fidel se separó de la política porque todos los del partido decían, no, hay que esperar, hay que ver, que hay que irnos por la política, que no sé qué. Y Fidel dijo, no, aquí lo único que va a funcionar es una revolución, aquí no va a funcionar la política. Y comenzó a preparar el asalto al cuartel Moncada. Se desarrolla el asalto al cuartel Moncada y como nos lo han confirmado testigos, falló el factor sorpresa, se convirtió en una masacre. Hubo muchos heridos
que fueron llevados a hospitales y también hay testimonios de cómo fueron secuestrados, allanados los hospitales y asesinados o en los mismos hospitales o saliendo de los hospitales. Y ese es el momento precisamente en que Gilberto Bosques, el gobierno de México, lo designa embajador en La Habana. Ya ha pasado unos días que ya Fidel había caído, ya lo habían encontrado, también a Raúl en la vía del tren de Santiago a Marcané, ahí lo habían agarrado. Y a Fidel en la Gran Piedra. Fidel se salvó porque cuando él lo agarra, el sargento Sarría, que fue el encargado, un hombre que bueno, mandado por Dios, porque la verdad que fue una garantía, le dijo, si usted es Fidel Castro, niéguelo, porque tenemos órdenes de matarlo. Bosques había sido embajador en Portugal, en donde estaba la dictadura de Oliveira Salazar. Salazar, claro. Por tanto, ya tenía en su currículum una ejecutoria digna con un régimen dictatorial. Y yo no dudo que eso también haya pesado en la decisión del gobierno de México. Un hombre que ha actuado ya frente a una dictadura en Europa, pues eso puede ser un buen papel en La Habana, máxime con ese criterio que tú señalas, que esa opinión, porque más que un criterio, es una opinión sobre un gobierno que ha llegado al poder por una vía de un golpe militar. Bosques mismo, yo creo que se sorprendió un poco que él fuera el seleccionado, porque precisamente por su trayectoria revolucionaria. Y por otro lado, no creo que al gobierno de Batista le haya sido, sin saber todavía cómo se comportaría Bosques, pero creo que el gobierno de Batista hubiera preferido un embajador más aséptico. Pero ante no tener embajador y tener un embajador que podía causar problemas, aceptaron un embajador y le dieron el beneplácito a un embajador que pudiera crearles algún problema. Quizás no pudieron prever que Bosques le iba a dar más de un problema como embajador en La Habana. Es en este momento cuando el presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, comunica oficialmente el nombramiento de Gilberto Bosques como embajador de México en Cuba. El Ministerio de Estado de la República de Cuba responde favorablemente dando el beneplácito. Fulgencio Batista ya tiene oficialmente embajador de México en Cuba. Y ahí arranca su propia investigación. ¿Qué es lo que pasó realmente en el Moncada? ¿Cómo fue que se desarrolló el juicio? ¿Y cómo termina el mismo juicio y la situación que prevalece a su llegada? Eso es lo primero que hace el embajador Bosques al llegar a La Habana. Gilberto Bosques descubre un juicio sin precedentes, que ante el asombro de un tribunal, los alegatos del joven abogado Fidel Castro serían los encargados de dar un giro a la situación de los acusados que participaron en los sucesos del asalto. Es cuando los acusados se convierten en acusadores, dejando al descubierto a la tiranía a la que se enfrentaban. La historia de Cuba y del mundo quedarían marcadas con la frase en la que el mismo Fidel concluye su propia defensa, después de ser sentenciado a 15 años de prisión y ser trasladado a la prisión de la isla Modelo de los Pinos. La frase es: la historia me absolverá. El movimiento por la liberación de los detenidos es cada vez más fuerte. Un movimiento realmente sostenido que hace que Batista declare la amnistía y liberen a los revolucionarios de la prisión Modelo de la isla de Pinos.
la lista que se ha encontrado de los asilados en la Embajada de México por Gilberto Bosques, una relación muy puntual de los asilados que entraron a la Embajada de México, que no es tan relevante por el número, sino por la calidad de los asilados, como por ejemplo el asilado número 59, Raúl Castro Ruz, en junio de 1955. Fidel, al salir de la prisión, busca al embajador Bosques. En diversas ocasiones sostienen varias conversaciones que el propio embajador Bosques relata. En una de ellas cuenta que Fidel le pregunta: ¿cómo fue que vino de México a Cuba para llevar armas de Cuba a México en los tiempos de la Revolución? Le interesaba saber por qué vía marítima había hecho ese viaje. Fidel le dice que quiere conocer los detalles porque él ya está pensando que debe hacer lo mismo, buscar armas en México y llevarlas a Cuba. Ya estaba imaginando su expedición. En otro momento le dice: Fidel, lo van a matar. No, embajador, estamos cuidados, nos estamos protegiendo. No, Fidel, conocen su carácter. Van a matar a Raúl y lo van a obligar a salir y los van a matar a los dos. Váyanse a México, yo les doy los salvoconductos. Pero Bosques, yo diría que es un embajador de lujo, es un embajador espectacular, porque es el hombre que muchos revolucionarios cubanos le agradecen que les haya salvado la vida, dándole el asilo, dándole protección, dándole consejos, desde su máximo dirigente, que es Fidel Castro, a quien él recibió en la embajada cuando era perseguido, a quien incluso le comenta, después que sale de la cárcel por los acontecimientos del Moncada, que debe salvar su vida, que lo quieren matar, que él ha oído esas noticias, que quieren asesinarlo, y le ofrece asilo en México, que es en definitiva el comienzo de la formación en México de los revolucionarios que vendrían en el Yat de Granma y del reinicio de la lucha en la Sierra Maestra. De cierta manera, eso se cocina en la Embajada de México, cuando le está ofreciendo el asilo a Fidel Castro. Es Gilberto Bosques, el embajador de México, el que incita, el que ayuda, que promueve la salida de Fidel y de Raúl, así como del resto, de distintas maneras. Yo sé que Fidel fue a hablar con él y llevaron a Raúl a la embajada. Obtuvieron muy rápido el salvoconducto, ¿no? Fidel le dijo: mira, Raúl, tú te vas exilado, nos vamos a ir a México, vamos a reclutar, irán muchos de los compañeros que ahora fueron al Moncada, ya yo he hablado con ellos, tú te vas a asilar y yo me voy después. Bosques llevó a Raúl al aeropuerto, ¿entiendes? Y ya lo embarcó, todo bien. Entonces ya cuando se fue Fidel, ya Raúl estaba en México, ya había hecho algunos contactos y comenzó ya. Salen los altos dirigentes de la gesta revolucionaria hacia México, en algunos casos acompañados personalmente por el embajador Bosques o por miembros de la embajada, y se asegura que salgan del territorio cubano, que lleguen a México. Al llegar se hacen los grupos en distintos lugares de toda la República Mexicana, trabajan en la búsqueda de armas, están concentrados en los entrenamientos, ahí vienen historias muy interesantes de cómo se van preparando para mejorar sus condiciones de combate. Pero ahí está la atención que le dieron a los expedicionarios, a los futuros expedicionarios,
gente de pueblo muy humilde. Fidel encontró una persona que fue clave en la ayuda a la revolución, que es Antonio del Conde y Pontones, el Cuate, y Fidel tuvo la genialidad de ponerle de seudónimo a Antonio el Cuate. Todos los servicios especiales cubanos, la policía, la inteligencia, buscando alianza con la inteligencia mexicana, buscando al Cuate en México, un país de millones de cuates. Entonces era muy difícil. Lo más difícil era encontrar entre millones de cuates cuál es el cuate que ayuda a la revolución. La policía de Batista, el gobierno de Batista, no había dejado de estar presionando al gobierno de México de que tenía que hacer algo con los revolucionarios cubanos que se movían muy libremente en México. En junio del 56 son detenidos una buena parte del grupo de los dirigentes revolucionarios cubanos, son detenidos por migración en México. Aquí tenemos una foto de nuestro archivo en donde aparecen algunos de los detenidos, en donde está, por supuesto, Fidel, Ramiro Valdés, Juan Almeida, junto con otros dirigentes. Acá están las fichas de los detenidos. Veamos el rostro, la juventud de Fidel Castro cuando es detenido en la cárcel de migración. Veamos la juventud, el rostro más que expresivo de el Che, Ernesto Che Guevara Serna. Hay todavía manera de conversar con algunos de los sobrevivientes, como Ramiro Valdés, comandante de la revolución, y que afortunadamente está muy atento y muy interesado en la historia del embajador Bosques. Nos encontramos en la Residencia de México. Es un verdadero honor que nos acompañe en este momento el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. El comandante es actualmente viceprimer ministro, héroe de la República de Cuba, asaltante del cuartel Moncada, expedicionario del Granda, combatiente del ejército rebelde y fue ascendido al grado de comandante. Este álbum es el álbum de las fotos que le sacan en migración. Acá está María Antonia. Juan Manuel Márquez, el segundo jefe de Granma. Del Granma. Ciro Redondo. Mi hermano. Toda una historia, ¿no? Toda una historia. Ahí lo tiene. ¿Qué sujeto? ¿Qué sujeto? Destacar la figura de un personaje muy importante, el general Ennio Leiva Fuentes. Tiene un libro que se llama De la rebeldía a la razón, y en él nos cuenta cómo, siendo joven líder estudiantil en la Universidad de La Habana, organiza, junto con muchos representantes del sector obrero, del sector sindical, por supuesto, del sector estudiantil, una manifestación ante la Embajada de México para pedir la liberación de Fidel y del resto de detenidos. Sale Bosques, los recibe y hace un compromiso, buscar la manera de influir en la liberación de Fidel y los demás revolucionarios. Hicimos la manifestación porque nosotros teníamos mucha información de Gilberto Bosques, de que era una gente que estaba en contra del golpe de Estado de Batista y estaba a favor de los revolucionarios.
cuando Fidel cae preso allá, nosotros hacemos esa manifestación allí, pero no la hacemos contra México. Sabíamos que Bosques iba a hablar allá con el presidente de México, creo que era Ruiz Cortines. Ruiz Cortines. Sabíamos que él iba a informar positivamente. Con una opinión. Sí, iba a informar con una opinión positiva. No tardó mucho, después de esa manifestación, que soltaran a los compañeros allá. Así es. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el papel del general Lázaro Cárdenas. Yo no sé, embajador, en qué momento o cómo se entera mi padre de la detención del grupo de cubanos, de Fidel, del Che, etcétera, etcétera. No sé cómo le llegó la información, pero lo cierto es que sí supe y además está documentado que él intervino de alguna forma para que el gobierno de México los liberara. Es Gilberto, por una parte, y Lázaro Cárdenas interfiriendo con el presidente Ruiz Cortines, los que logran que le den la liberación al grupo de expedicionarios que tuvieron que mantener a partir de entonces una política más cautelosa y acelerar el proceso de salida del yate Granma. Son liberados, siguen los entrenamientos y nos vamos acercando a otro momento culminante en esta historia, que es el Granma. La posibilidad de que salgan desde Tuxpan, Veracruz, los expedicionarios que abordan el Granma y que vienen hacia Cuba, ya preparados, ya armados, pero sobre todo con el proyecto, la ilusión de llegar y subir a la sierra y iniciar este nuevo, importante, histórico, fundacional capítulo en la historia de Cuba. Fidel le encargó al cuate de un barco y el cuate dice que le dijo que bueno, que él había visto un barco en Tuxpan que estaba en venta y lo había revisado, que quería él verlo. Entonces Fidel fue a verlo y había que conseguir el dinero, lógicamente. Pero ¿qué pasa? ¿A nombre de quién se iba a poner el barco? Entonces Fidel le dijo al cuate, oye cuate, me da mucha pena, pero te vas a tener que sacrificar. Y voy a poner el barco a tu nombre. Y el cuate, pues bueno, aceptó, ¿no? Entonces, ya cuando el barco salió, empezó a hacer agua. Entonces, dice, Raúl me contaba un día, dice, no, imagínate, además a sacar agua con una cubeta, a sacar agua, pero en eso, y el viento, el mal tiempo, que había mal tiempo. Entonces, pero ya estaba acordado todo que el levantamiento de Santiago tenía que suceder el día que ellos llegaran. Y nos fuimos bajo tormenta, y nos fuimos... Adelantaron el viaje. Porque nos iba a detener el ejército. El cuate... ¿Cómo no? Entró a la posta no? de los marineros y los convenció de que nos dejara salir. Y entonces salimos. Sin el cuate, yo diría que hubiera sido muy difícil conseguir la embarcación, conseguir armamento e incluso conseguir la salida. Llegan el 2 de diciembre del 56. Empieza esta odisea que es entrar en contacto con la población y todo un capítulo de la historia de Cuba, que es la guerra en la montaña, la guerra de guerrillas. Bosques seguía dando refugio, Bosques seguía dando atención a los cubanos que solicitaban asilo, seguía apoyándolos, dándoles techo y siguiendo muy de cerca, muy bien informado
de cómo venía el avance de la lucha armada, los focos de oposición. Bosques cuenta que la oposición no era nada más en la sierra, sino también en las ciudades y particularmente en La Habana. Él relata de que podía escuchar 80 bombas, detonaciones cerca de la casa, de la residencia. Hay hechos lamentables, la toma de la embajada de Haití y el asesinato de los refugiados por parte de la policía de Batista, que nos hacen pensar en el enorme trabajo delicado del embajador Bosques para preservar el territorio, la embajada intocable, y que no intentaran llevarse a ninguno de los asilados. Y al mismo tiempo da muestras de su valentía personal, porque él recibe amenazas de un jefe de policía de La Habana que lo llama por teléfono y lo amenaza con penetrar en la embajada para sacar a un refugiado. Y Bosques le contesta: quiero advertirle que le va a costar mucho irrumpir en la embajada de México. Y a colación me recuerdo también que el embajador de Uruguay tiene que sacar otro asilado, y cuando lo lleva al aeropuerto, porque se le ha dado el salvoconducto a ese asilado, lo amenazan con asaltarlo en el camino. Y Bosques llama al nuncio y le dice: hágale saber al gobierno que yo voy a acompañar al embajador de Uruguay hasta el aeropuerto a conducir ese asilado, para que sepan que si asaltan en el camino puede morir no solo un embajador, sino dos. Eso muestra una valentía. Frase fantástica. Una valentía personal a toda prueba. Porque en ese momento ese gobierno no respetaba la soberanía como lo había demostrado con la embajada de Haití. Por lo tanto, esas amenazas no eran simples juegos de palabras. Hay historias muy importantes de asilados, particularmente notable una, la de Cándido de la Torre, que es asilado, enviado a México, pero la policía batistiana le tenía tal encono que va y lo secuestra y lo regresa a Cuba para torturarlo. Y Bosques nos da una lección diplomática al ir a ver al canciller de Batista para exigirles la entrega, la devolución. Y dice, para la lección del trabajo diplomático, me di 5 minutos. En 5 minutos tuve que planear con quién iba a hablar, qué argumentos iba a usar: la violación del derecho internacional, la violación al derecho de asilo, porque ya estaba asilado. Y él sabía, porque tenía unas redes de información muy importantes, ya sabía en dónde, cuándo lo tenían atrapado, desde cuándo. Y la respuesta es no, por supuesto, no, embajador, nosotros no lo tenemos. Y es su insistencia cuando usa un argumento diplomático que no cualquiera se atreve a utilizar. Amenaza con el rompimiento de relaciones. A ese grado lleva la negociación. Es una lección de fuerza, de valentía, de audacia, de imaginación diplomática, y nos da una idea de lo tenso que era trabajar, negociar con ese gobierno en esa etapa. La minuciosidad del trabajo desplegado por Gilberto Bosques logró una victoria, diría yo que diplomática, al caso de un hombre que las autoridades cubanas tuvieron la osadía de secuestrar en México. ¿Qué sigue en nuestra historia? Pues sigue las noticias que entusiasman a la población de cómo se va ganando terreno, cómo el Che llega a Santa Clara y cómo se va acercando esta ola que va permeando toda la isla hacia la capital.
Y viene, por supuesto, el triunfo de la revolución, la entrada, el 1 de enero de 1959, en el momento en que entra Fidel y los revolucionarios y Batista huye en la víspera de Cuba. El triunfo de la Revolución Cubana, 1 de enero de 59, marca un antes y un después en la historia de este continente. Es el final de Batista, con el que tanto batalló Bosques, y es el inicio de una nueva relación de México con el triunfo de la Revolución. Primero, una espléndida relación, pues porque ya se conocían, los había salvado, les había dado la salida a México. De los hechos más destacables, más importantes de recuperar es una instrucción que le da el presidente de México y el canciller al embajador Bosques, que es que intente mediar, que ofrezca la mediación de México para que se recupere la cuota azucarera que los Estados Unidos le había retirado a Cuba al inicio de la revolución. Es una primera amenaza cumplida a Cuba y es una primera tarea de mediación que le pide el gobierno de México a Bosques. Hace los compromisos, las citas, va elevando esta propuesta hasta que encontramos el télex de respuesta del embajador Bosques de informe a las autoridades, en donde narra básicamente que se ha reunido con Fidel Castro, que en primer lugar agradece el gesto, el detalle, la preocupación una vez más de México por ayudar, por mediar, y que transmite al reconocer el esfuerzo una información confidencial, que cualquier intento por mediar entre Cuba y Estados Unidos para recuperar la cuota azucarera será inviable, porque próximamente, dice el texto, la revolución tomará acciones para resarcir los daños por la enorme pérdida que significó la retirada de Estados Unidos de la compra del azúcar, la cuota azucarera. Inmediatamente después, pues vienen las expropiaciones de los bienes norteamericanos en Cuba, viene el proceso de movilización de Cuba frente a las primeras señales de hostigamiento, de bloqueo, y inicia todo este proceso de reforma agraria, de alfabetización y el cuerpo completo de la revolución. Es un momento histórico en donde el embajador Bosques juega un papel importante. Bosques cuenta que se reunía seguido en la residencia a conversar con los líderes, pero subraya especialmente su amistad, su relación con el Che. Y investigando, preguntando, hemos podido confirmar que uno de los grandes temas de preocupación del Che, con el que Bosques claramente se sentía muy a gusto, era la reforma agraria. El modelo de reforma agraria en México le importaba mucho al Che, a Cuba, porque en ese momento esa era una de las preocupaciones fundamentales de la revolución. Gilberto Bosques, además de ser un hombre de la diplomacia, es un hombre de la política, es un gran humanista, pero es también un hombre de la cultura. Cuando triunfa la revolución, este hombre, que tiene amistad con hombres de la cultura, trata de desarrollar en Cuba todos los planes de intercambios culturales que sean posibles.
Ya con Gilberto Bosque empiezan a llegar a Cuba exposiciones, teatro mexicano, intercambios culturales de diversa índole. Gilberto se da cuenta que la revolución cubana es, entre otras cosas y sobre todas las cosas, una revolución de tipo cultural y educativa. Gilberto tiene entre sus amigos grandes intelectuales cubanos. Ahí está Marinelo, rector de la universidad, ahí está Guillén, poeta nacional, ahí está Raúl Roa, que es uno de los grandes intelectuales cubanos de todos los tiempos y diplomático, igual que Gilberto. Toda esa etapa, mi padre tuvo un estrecho contacto con don Gilberto y íbamos muy a menudo, realmente muy a menudo por su casa, era una cosa muy familiar. Establecieron una amistad, yo diría, íntima. Está no solo el cariño, la estimación, el respeto, sino la confianza. Mi padre tuvo una gran confianza en don Gilberto por su integridad, por ser un hombre absolutamente íntegro. Y mi padre le tuvo esa confianza política además. Y había grandes pláticas. No solo don Gilberto tenía muy buenas relaciones con mi padre, sino con otros intelectuales de la época, gente muy amiga nuestra también, por supuesto, con pintores como René Portocarrero, que era muy amigo de don Gilberto. Hay un personaje que a mí me parece que también es un hallazgo haber encontrado una nota muy personal al embajador Bosques de René Portocarrero, el gran artista, el gran pintor. Y le hace una nota a mano, no a máquina, nada formal, cumpliendo con lo que hablamos la noche de ayer en relación a su bondadoso ofrecimiento. Le escribo estas líneas solicitándole los datos del material que tanta falta me hacen en estos momentos. Con muchos saludos para nuestro querido México, deseándole una feliz estancia. Le quiere René Portocarrero. Estamos hablando de un trato muy familiar, muy de confianza. Necesita material para pintar y es Bosques el que le ayuda a buscarlo, hasta le manda la etiqueta. Y hablando de Portocarrero, tenemos la perla que hay en el fondo Bosques. Es un libro, un poemario de un gran artista, de un gran creador, un poeta, sacerdote además, Ángel Gastelu, que le dedica el libro al embajador Bosques. Tiene un prólogo de Lezama Lima, ni más ni menos, y dibujos y viñetas del mismo Portocarrero. Este libro es una joya en donde están los originales del dibujo que le regala, es un ejemplar único. Hubo por supuesto otras ediciones, pero no iban acuareladas por el artista. Entonces esto nos habla de un regalo muy especial. Le está dando una obra, no le está dando solo un poemario. Entonces aquí hay una coincidencia de tres grandes, ¿no? De el padre Gastelu, de Lezama y de Portocarrero. Esa es la cercanía con estos hombres de la cultura cubana, ¿no? Lezama, Lima, por favor, ¿no? Esos recuerdos que le dan a usted una característica especial, que es la fraternidad, es la amistad, como usted decía, sí, amistad personal, pero también que está manteniendo en el fondo la amistad de dos países. Que eso es lo que yo creo que también hay en el fondo. Yo me permitiría como ejemplo, una carta del presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la UNIAC, que era en ese momento, en el 63, ni más ni menos que Nicolás Guillén, el gran poeta. Le dice: mi querido y estimado amigo, tanto mi mujer como yo damos a usted las gracias más fervorosas por su delicada gentileza de enviarnos 2 botellas de ese maravilloso tequila jalisciense que nos acaban de llegar. Le diré que una de ellas fue abierta ya y catada como se merece. Mi querido don Gilberto,
De nuestra parte, la gratitud y los saludos afectuosos para usted, su esposa, sus hijas, y como sabe, es su amigo de quien dispone como usted. Nicolás Guillén. Esto habla de una relación muchísimo más allá de lo que hace normalmente un embajador con la unión de escritores y artistas. Y no podemos dejar de mencionar que el mismo Gilberto Bosques, amante de la literatura, se codeaba con los poetas de su época, también era poeta. Otro momento que habría que destacar es una historia que poco se conoce. El embajador Bosques es llamado de manera discreta a la Ciudad de México a entrevistarse con el presidente López Mateos para un fin muy concreto, muy preciso. Iba a México el presidente John F. Kennedy. Y el presidente de México quería saber de boca de su embajador cómo estaba Cuba, porque estaba, por supuesto, en el ambiente la idea de la invasión. Y entonces el presidente López Mateos se reúne 3 horas para preguntar qué tan cierta es la versión de que ante la invasión posible de los Estados Unidos habría una sublevación y que entrando los mercenarios que habían, por supuesto, entrenado, armado, preparado, vendría el derrocamiento del régimen de la revolución. Bosques cuenta que se encargó de detallar todas las fortalezas del régimen de la revolución, de desmentir todos los supuestos que tenían los norteamericanos y predijo una derrota de cualquier intento de invasión. Sale Bosques, regresa a Cuba y, por supuesto, en Cuba vive, igual que toda la isla, la invasión de Cochinos, Bahía de Cochinos, Playa Girón. Y vive lo que él ya había anunciado, el fallido intento de los Estados Unidos de provocar la invasión y de pensar que podrían realmente tumbar a un gobierno que estaba más fortalecido de lo que se imaginaban. Es momento de recordar la presencia del general Cárdenas cuando hace hasta lo imposible por sumarse a la defensa de Cuba en Girón. Hay un mitin, está Cárdenas arriba de un automóvil en el Zócalo y da cuenta de lo que le pesa la invasión de Girón. Y el mitin aquí en la Ciudad de México, yo recuerdo haber escuchado alguna plática que había la intención de parte de algunas autoridades de reprimirlo y que esta fue una de las razones, además de la muy importante invitación de un grupo de estudiantes a mi padre para que estuviera presente en esa ocasión, para que él acudiera justamente a ese mitin donde habló subido en el cofre de un automóvil y sin micrófono. Otro momento culminante es la visita del general Cárdenas a Cuba justo el 26 de julio. Esta es una foto del general Cárdenas. Sí, ya. El general Cárdenas acompañando a Fidel en el primer aniversario del 26. Y a mí me tocó ir a visitarlo allá en la hacienda e invitarlo. Qué momento, qué privilegio. Entonces usted fue por él. Fuimos allá a la hacienda y le invitamos. Y de luego que aquí está. Ahí está, para la historia. Y efectivamente mi padre aceptó, me tocó acompañarlo con un grupo más de amigos de aquí de México que estuvimos en esa ocasión en La Habana, en las celebraciones que estaban justamente del 26 de julio, el aniversario del 26 de julio, me tocó estar presente
un acto muy impresionante, muy grande. Eran los días en que estaba en marcha o echándose a andar la reforma agraria en Cuba, entonces estaba La Habana llena de campesinos, y ahí habló mi padre principalmente de cuestiones de la reforma agraria. Aquí lo podemos ver al lado de Fidel al general Cárdenas. Y escribe el general Cárdenas: la revolución cubana ha despertado un hondo sentimiento de solidaridad en todo el continente, porque la causa de la revolución es indispensable y es la causa de todos nuestros pueblos tan afectados por la opresión económica. Todos los países latinoamericanos, presionados por los Estados Unidos, rompen relaciones con Cuba y México se queda solitario en las relaciones con Cuba. Viene el aislamiento de Cuba, viene la presión de los países latinoamericanos, viene la obsesión de los Estados Unidos de castigar, de ahorcar a Cuba, y viene, por supuesto, la gestión ante la OEA de la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se discute si México debe de votar a favor o en contra de la expulsión de Cuba, Bosques cita textualmente en una entrevista que le dice al presidente y a los abogados que están analizando el caso: seríamos unos cainitas. Sería Caín matando a Abel. Seríamos unos cainitas entre todos los cainitas. México no puede abandonar a Cuba en este momento. Sería una traición a los principios de la Revolución Mexicana. Yo creo que fue el consejo oportuno, meditado, los argumentos de Gilberto Bosques los que terminaron por convencer a López Mateos que no podía abstenerse en la votación del año 62, que tenía que votar en contra y que no podía someterse a la presión norteamericana, que tiene que haber sido tremenda, y que debía sostener esa relación con esa frase: no podemos ser como Caín, que traiciona a su hermano, y su hermano es Cuba. Y esos argumentos de una reunión que dice Gilberto Bosques en sus memorias que duró 3 horas con el presidente de México. Y él, la forma que él explica en sus memorias eso, uno de sus palabras deduce que no fueron simples consejos, que fue una labor de convencimiento al presidente de México de cuál debía ser la actitud de México con relación a Cuba. Yo creo que eso fue así. No tengo forma de probarlo, pero estoy convencido que no fue un simple consejero, que tuvo un papel activo, y López Mateos, que lo respetaba por su vida, por su trayectoria, por lo que le decía, y probablemente también por su propio sentimiento, tomó esa decisión histórica. Todos los cubanos y cubanas, en todos aparece siempre el dicho: México no nos traicionó. Los cubanos sentimos, y Fidel ni se diga, Fidel yo no sé cuántas veces yo le oí decir en los discursos inclusive, siempre metía a México. Que México, que el único país que en la OEA defendió a Cuba, que no rompió relaciones, que se quedaron solos nada más con México.
México defendió a la revolución, estuvo en los primeros años y el personaje nuevamente que representa a México es el embajador Gilberto Bosques. En su despedida en Cuba, esa foto extraordinaria, insólita, no conozco ninguna otra parecida, donde la máxima dirigencia de la revolución se persona en la Embajada de México para despedir a este embajador de lujo. Y está esa foto fabulosa donde está Fidel Castro, el Che Guevara y Raúl Castro sentados al lado de Gilberto Bosques y detrás ministros, comandantes, el staff máximo de la revolución detrás, porque todas esas personas que están allí no están cumpliendo una cortesía diplomática para despedir a un embajador, están despidiendo y agradeciéndole a ese hombre no solo por lo que hizo antes de la revolución, sino lo que ha hecho por la revolución y por todos ellos durante esos años difíciles de la historia cubana que van desde el 59 hasta 1964. Es una foto que tiene un alto significado. Esta se la quisiéramos regalar. Gracias. Como testimonio de gratitud y en recuerdo a esta ceremonia que parece ser la última oportunidad en que se reúne la dirección del país con el embajador. Con el embajador, sí. En esta casa, con esa ventana al fondo. O sea, estamos en los mismos lugares en que estuvieron ni más ni menos que en el año 64 conversando, despidiendo al embajador Bosques. La presencia de los compañeros en la foto y aquí en la embajada es el reconocimiento precisamente a la historia de él, a lo que hizo a favor de rescatar la vida de muchos revolucionarios cubanos y después del triunfo de la revolución. Bosques lo recibió. Fue una velada, suponemos, de conversación, de despedida. Sí, pero de mucha camaradería, nada de formalidad, como era el carácter de las relaciones que siempre se tuvo con Bosques. En esta foto de la embajada se ve a Fidel haciendo algo, ¿no? Haciendo algo en la camisa del Che, y se están riendo los dos. Los dos. El Che era un poco descuidado bastante al vestir. Entonces sí tenía la camisa un poco más abajo. No la tenía abierta seguramente. Y todo indica que Fidel le está diciendo algo, ¿no? O le está arreglando la camisa, seguro se la está abotonando. Porque se ve la mano de él en el pecho de Che. Y el Che riéndose, muerto de risa, con el puro, diciendo, ¿y qué? La Unión de Mexicanos Residentes en Cuba conmemoró el 54 aniversario de la Revolución Mexicana. Antes de partir a su país, el embajador Gilberto Bosques expresó: agradezco a nombre de mi país por haber tenido la oportunidad de celebrar la última vez un aniversario de la Revolución Mexicana en este suelo cubano, con un porvenir en el que nosotros, los mexicanos, ponemos nuestro espíritu. Creo que Gilberto deja un legado a la historia de las relaciones bilaterales de hermandad. Para mí, don Gilberto es un ejemplo de embajador, pero además es un ejemplo de embajador mexicano, que representó en Cuba de una manera señera los principios que animan la Revolución Mexicana. Se trata de un revolucionario mexicano, se trata de un hombre cardenista, se trata de un hombre que realmente representó lo mejor de México en Cuba y defendió lo mejor de México en Cuba. Cumple a cabalidad con los principios de la Revolución Mexicana, con el asilo, con la protección de vidas, con la defensa de la soberanía, en fin, yo diría que es un hombre muy, muy completo en eso y uno de los diplomáticos más destacados que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia y sobre todo de su historia que podíamos llamar todavía reciente. Estas palabras de Gilberto Bosques, que creo que también resumen sus años
aquí en Cuba. Y dice, si yo merezco algún recuerdo del pueblo cubano, que me recuerden como un mexicano que ama a Cuba. El voltear atrás y ver el legado que nos ha dejado el embajador Gilberto Bosques a su paso por Cuba, nos deja muchas cosas en qué pensar. En primer lugar, un gran negociador, un hombre de talante, un hombre que no tenía miedo, un hombre con inteligencia, con sabiduría aprendida a lo largo de años de crisis, de dificultades. Cuando uno parece que ya está vencido y piensa que ya no puede más, siempre un esfuerzo adicional. Y sobre todo, no nada más salvar vidas, que la salvó, sino cómo hacer más humano al hombre. Parece que son las grandes lecciones que nos dejó el embajador Gilberto Bosques. Se ha dicho que los viejos ven más hacia atrás en el pasado que los tiempos que viven en el presente y en el porvenir. Pero creo yo que una invocación al pasado es un llamado al porvenir siempre. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener que va a tener cascabel. Si tu drumi yo te traigo un mamey muy colorado, y si no drumi yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capité, que va a tener cascabel. Si tu drumi yo te traigo un mamey muy colorado, y si no drumi yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capité, que va a tener cascabel, que va a tener cascabel.